Hola amigos, agradezco nuevamente su visita a este canal Música sin tanto gas. En esta ocasión revisaremos la segunda parte del tema Melodía desencadenada. En la primera parte revisamos que los tonos a utilizar son Do, La menor, Fa y Sol. En esta segunda parte se van a integrar los tonos de Mi menor, Do 7 y Re sostenido mayor. Las notas para estos tonos que se integran son para Mi menor, Mi, Sol y Si. El tono de Do7 se forma, tenemos el tono de Do con Do, Mi y Sol. Lo que hacemos es recorrer la nota básica que es Do, dos medios tonos hacia abajo, y eso forma un Do7. Para Re sostenido, las notas son Re sostenido, Sol y La sostenido. El resto de los tonos los pueden revisar en la parte 1. Como es tradicional, iniciaremos con la forma básica e iremos avanzando, sumándole arreglos a la pieza. Bien, empezamos. Al terminar las primeras dos partes que vimos en el primer tutorial, la tercera parte inicia como el principio, pero es muy corto. Esto sería así. Posteriormente, tocamos la nota de La y Do dos veces. Pasamos a la nota de Re y Sol. Esperamos un poco. Tocamos Re y Si. Re y La. Re y Sol. Y posteriormente Sol, Mi, Do y Sol. Esto se escucharía así. Continuamos con La y Do, La y Re, Do, Do, Sol y Mi, Fa y La, Fa, Re, Re octaviada arriba, Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Re, Do. Esto se escucharía así. Después continuamos con Fa, Sol, La, Do y Si. Continuamos con Sol, Si, La, Fa, La, Sol, Fa, Sol, La, Do, Re, Mi, Re, Mi, Sol. Esto se escucharía así. Repetimos lo mismo con una variación.
fa, sol, la, do, si. Continuamos con sol, si, la, fa, la, sol, fa, sol, la, do, re, mi, re, mi, re y do. Esto se escucharía así. Terminando esta parte, volvemos a empezar la melodía, pero con un poco más de entusiasmo, que es la parte final. Esto sería más o menos así. Bien, ya que tenemos las notas de la melodía, vamos a acompañarla con los tonos que le corresponden. En el acompañamiento, cuando entre el tono de mi menor, que es uno de los que se integran, vamos a tocar las notas de mi, sol, si y mi. Regresamos a si, sol y nuevamente mi. Para el tono de do-7 vamos a usar las notas de do, mi, sol y la sostenido. Regresamos, sol, mi y do. Esto sería así. Para el acompañamiento, cuando estemos en re sostenido, cuando la melodía cambia a re sostenido, las notas que se van a tocar son re sostenido, sol, la sostenido, re sostenido y regresamos. Esto sería así. Do, la menor, sol, do, sol, la menor, mi menor, fa, sol, do, do-7, fa, sol, fa, re sostenido, fa, sol, do, do-7, fa, sol, fa, re sostenido, fa, sol, do. En esta segunda vuelta, la melodía tiene algunas ligeras variaciones por el cambio en la voz, que los intérpretes cantan muy elevado. Pueden ejecutar la pieza igual que la primera parte o bien con estas ligeras diferencias. Esta es una de las variaciones. Vamos a tocar do, re, la, sol, fa, mi, re, do.
es otra variación. Cuando estamos o cuando vamos a entrar a la parte donde entra la y do y luego re y sol en esta parte, ahí va a haber una variación. Ahí vamos a tocar las notas después de esa pequeña parte, la nota de la, sol, fa, sol, la, sol, y caemos a mi, enseguida do, sol, posteriormente sol, la, sol, 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 y ya la estrofa continúa como se había explicado normalmente, solo que una octava arriba. Para este arreglo es muy rápido. Nosotros estamos en sol y lo que vamos a hacer es que cuando presionemos este sol con la mano izquierda, vamos a dar dos notas de las que ya especificamos. En este caso sería la, sol. Cuando presionemos re en la mano izquierda, presionamos fa, sol. Cuando presionamos si en la mano izquierda, presionamos la, sol. Y cuando caemos a do en la mano izquierda, caemos en mi en la mano derecha. Esto sonaría así: do, la menor, sol, do, sol, la menor, mi menor, fa, sol, do, y para terminar van a hacer la siguiente vuelta: do, la menor, fa, estando en fa y antes de caer a do, vamos a presionar las notas de fa y sol sostenido para darle la terminación correcta. Para darle un toque diferente a la terminación, después de haber hecho sol, después de haber terminado, bueno, los cuatro tonos con los que terminamos son do, la menor, fa. Luego entra ahí como que un fa menor, que es donde les digo que tienen que presionar fa y sol sostenido. Y al terminar en do, en lugar de marcar el tono de do completo, podemos hacer una bajada desde la nota de mi hasta llegar a la nota de do, en este orden: mi, re, do, la, sol, mi, re, do, la, sol, mi, re, y ahí caemos en el tono completo de do. Esto sería así. Bien, amigos, les doy las gracias por haberme acompañado y los espero en el próximo tutorial
Ojalá que esto les sea de mucha, pero mucha utilidad. Gracias, hasta luego.